Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Club Familia. Hoy quiero contarles algo que me está pasando últimamente en esta búsqueda de información, de crecimiento personal, de ver cómo nuestra infancia, nuestra forma o la forma en la que fuimos criados nos impacta a más largo plazo y dentro de esta información últimamente me ha ido saliendo mucho más, no sé si a ustedes, si están tal vez en esa misma búsqueda, pero toda esta idea de que antes de cualquier cambio importante, antes de cualquier hábito, curso, estrategia o herramienta, necesitamos aprender a regular nuestro sistema nervioso. Al principio pensé que era simplemente una tendencia, pero cuanto más leía y escuchaba sobre el tema, más sentido le encontraba. Y hace poco llegué a una entrevista que realmente me encantó. Es una conversación con Marco Ratti, que es un experto en neurociencia, en el podcast de Foro de Crecimiento. Les voy a dejar luego el enlace. Aunque la entrevista está dirigida principalmente a emprendedores y habla sobre el liderazgo, éxito y manejo del estrés, me pasó algo que ya se imaginarán y me pasa con casi todas las conversaciones, videos que veo y demás, que comencé a conectar esas ideas con la crianza. Y de hecho el propio Marco Ratti habla en varios momentos de cómo muchas de nuestras respuestas como adultos nacen de mecanismos de supervivencia que construimos durante la infancia. Entonces empecé a preguntarme si hoy tantos adultos estamos intentando regular un sistema nervioso que lleva años viviendo en alerta, ¿qué podríamos hacer diferente con nuestros hijos para que ellos no tengan que reparar mañana lo que nosotros podemos empezar a construir hoy? Así nació este episodio que les vengo a compartir hoy. Así que hoy les traigo las ideas que más me impactaron de esta entrevista, pero traducidas al lenguaje de la crianza. Vamos a conversar sobre cómo podemos aplicarlas de manera sencilla en nuestro día a día, qué cambios de enfoque podrían marcar una gran diferencia y sobre todo cómo empezar a mirar el comportamiento de nuestros hijos desde un lugar diferente, no solo como conductas que hay que corregir, sino como mensajes de un sistema nervioso que está aprendiendo a sentirse seguro en el mundo. Y por supuesto, les voy a dejar el enlace a la entrevista para que puedan escucharla completa. Vale muchísimo la pena, no solo porque nos enseña sobre nuestros hijos, sino también porque nos invita a comprendernos mejor a nosotros mismos. Porque en Club Familia creemos profundamente en algo, criamos en comunidad. Y cuando los padres estamos mejor, cuando entendemos nuestra propia historia y aprendemos a regularnos, también estamos construyendo un mejor lugar para que nuestros hijos crezcan. Antes de entrar en el tema, quiero contarles que nuestra comunidad gratuita ya está activa. Les invito a unirse en el espacio donde tendrán el apoyo de expertas en estimulación, en crianza, salud y nutrición infantil, pero sobre todo nos encontraremos entre madres y padres para compartir nuestras dudas y vivencias de la crianza. El link para que puedas unirte lo encontrarás en la descripción del video. Ahora sí, retomando, les quiero ser muy sincera. Hubo una frase de la entrevista que hizo que yo detenga el podcast y vuelva a escucharla. Ratti explica que muchas de las conductas que tenemos como adultos no son realmente decisiones conscientes, sino mecanismos de supervivencia que nuestro sistema nervioso aprendió hace muchos años. Y pensé inmediatamente en nuestros hijos, porque solemos decir de ellos como si fueran sus características innatas, que es muy tímido, es muy rebelde, es demasiado sensible, siempre quiere llamar la atención, nunca se queda quieto y una serie de frases más que seguro habrán escuchado o habrán dicho. Pero, ¿qué pasaría si muchas de esas conductas no fueran realmente el problema y si fueran la solución que encontró el cerebro de nuestros hijos para sentirse seguro? Imaginemos que puede ser el problema realmente diferente.
no es su característica, sino es ese mecanismo que está encontrando su cerebro para protegerse de algo que está encontrando en su entorno y encontró que esa podría ser probablemente la mejor forma de hacerle frente. Y aquí viene una reflexión que a mí me removió muchísimo. Muchos de nosotros crecimos recibiendo mucho cariño, pero muchas veces la mayor atención llegaba cuando hacíamos algo bien. Si sacábamos buenas notas, si teníamos buen comportamiento, si nos habían dado algún premio o algún reconocimiento. Entonces nuestro sistema nervioso aprendió algo sin que nadie se lo dijera explícitamente. Si quiero que me vean, tengo que rendir. Y quizá por eso hoy tantos adultos no saben o no sabemos descansar sin sentirnos culpables. No sabemos equivocarnos sin sentir que valemos menos o no sabemos decir hasta aquí, porque seguimos intentando ganarnos la aprobación que en el fondo llevamos buscando desde que éramos niños. Y también en cierta parte del episodio para mí surgió una pregunta incómoda. Me decía a mí misma cuántas veces sin querer estoy educando desde mi propia historia y no desde la necesidad real de mis hijos. Porque a veces creemos que reaccionamos al comportamiento del niño, pero en realidad estamos reaccionando a lo que ese comportamiento despierta en nosotros. Por ejemplo, si tu hijo tarda mucho en vestirse y tú sientes que te desesperas muchísimo, tal vez no sea porque vas tarde, tal vez es porque creciste escuchando que llegar tarde era una falta de respeto o porque en tu casa equivocarse tenía consecuencias muy fuertes. O aprendiste que un niño bueno, una niña buena, era una niña obediente. Entonces, cuando tu hijo no responde como esperas, no solo ves a tu hijo, también aparece toda esa carga, toda esa niña, ese niño que fuiste, y eso debería llevarnos a pensar de una forma totalmente diferente nuestra reacción, porque muchas veces estamos reaccionando desde esa posición de nosotros como los niños que vivimos una realidad y no desde la situación y la necesidad exacta de nuestros hijos, ni siquiera desde lo que está sucediendo en ese mismo momento. Así que llegó un punto en el episodio donde comencé a repetirme una frase que me parecía un descubrimiento, aunque es muy sencillo, pero que no estamos criando a los niños, estamos criando a los adultos que serán dentro de 20 o 30 años y eso debería llevarnos a cambiar las preguntas, porque a veces celebramos cosas que vistas desde el futuro quizá no sean tan positivas. Por ejemplo, un niño que nunca protesta, que siempre hace caso, podemos pensar que maravilla, es tan obediente. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gustaría que a veces sean así. Pero también podríamos preguntarnos, ¿está obedeciendo porque comprende o porque tiene miedo de decepcionarnos y de que no los amemos por ese comportamiento? Porque eso no es lo mismo y las dos cosas pueden verse exactamente igual desde afuera, pero en el interior la motivación es totalmente diferente. Así que Marco Ratti habla de algo que me hizo muchísimo sentido. Muchas personas consiguen grandes resultados, pero impulsadas por el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficientes, el miedo a decepcionar. Y pensé, pues, ¿cuántas veces motivamos también así a nuestros hijos? No porque queramos hacerles daño, obviamente, sino por la forma en la que nosotros aprendimos. Frases como, si no estudias, nunca vas a ser alguien, mira cómo tu hermano sí puede, no me hagas pasar vergüenza, si sigues así, nunca vas a conseguir nada. Quizá todas esas frases pueden hacer que nuestros hijos hagan la tarea o hagan lo que les pedimos, sí, pero también pueden enseñarles que el motor de su vida debe ser el miedo y el miedo funciona, pero tiene un costo muy alto a largo plazo. Entonces ahí viene la pregunta que a mí siempre me surge.
cómo motivamos o cómo hacemos que nuestros hijos hagan algo que necesitan hacer. Y esto no significa dejar de exigir el que tomemos en consideración la motivación por la cual la están haciendo. No quiere decir que debemos dejarles de exigir algo, y eso me parece importante aclararlo, porque muchas veces pensamos que la alternativa al miedo es la permisividad, y no. Los niños necesitan, no solo por facilidad nuestra, ellos necesitan límites, necesitan responsabilidades, necesitan aprender que hay cosas que deben hacer aunque no tengan ganas. Pero una cosa es poner límites y una muy distinta es hacer que su valor como persona dependa de cumplirlos. Por ejemplo, podríamos decir, hoy toca recoger los juguetes, sin añadir, porque si no eres un desastre, eres desordenado, etcétera, etcétera. Podemos corregir una conducta sin etiquetar a la persona. Ahí está el secreto y la parte importante. Y este pequeño cambio tiene un impacto enorme a largo plazo. Tal vez no lo veamos en ese momento. Tal vez vamos a sentir que es más complejo para nosotros en ese momento no decirle esa otra frase, porque probablemente esa otra frase va en ellos gatillando ciertas respuestas que, como veíamos, están muy relacionadas con el miedo o con la pérdida de su propio valor. Pero si lo vamos practicando cada vez más, pues los niños van a comenzar a entender el límite sin necesidad de que se le haya puesto una etiqueta por detrás. Y hay una herramienta muy sencilla que me llevé de esta reflexión. Cuando mi hijo hace algo que me molesta, intento detenerme un segundo antes de reaccionar y cambiar la pregunta. En lugar de pensar ¿cómo hago para que deje de hacer esto?, intento preguntarme ¿qué necesita ahora para poder hacerlo mejor? Esto parece un detalle, pero la conversación cambia completamente, porque ya no busco controlar a mi hijo que deje de hacer, sino que busco enseñar, pero desde el conectar y desde el entender qué está sucediendo en su cuerpo, en su cerebro, cómo estuvo la situación en la que surgió, por ejemplo, un berrinche, para poder entender cuál es la necesidad que está viviendo, más que solo detener esa conducta que está teniendo en ese momento. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imaginemos que nuestro hijo llega del colegio completamente irritable. Nos contesta mal, llora por cualquier cosa, se pelea con su hermano. Nuestra reacción automática suele ser, ya empezaste otra vez, no puedes tratarme así, ve a tu cuarto hasta que te calmes. Pero si detrás de todo eso pensamos en cómo llega su sistema nervioso en ese momento, qué es lo que está sucediendo ahí. Tal vez lleva horas prestando atención, ha convivido con muchos niños, ha seguido normas, ha controlado sus impulsos, ha recibido muchísimos estímulos. Quizá no está buscando portarse mal, sino que está completamente agotado. Eso no significa permitir que pegue o que grite, significa entender desde dónde vamos a intervenir. Podemos, por ejemplo, decirle, veo que hoy llegaste muy cargado. Primero vamos a descansar un poco y luego hablamos de lo que pasó. Seguimos poniendo el límite, pero ya no desde el enfrentamiento, sino desde la comprensión de cómo se encuentra él. Hay una idea que me gustaría que nos acompañe durante todo este episodio. Los niños no hacen las cosas únicamente porque quieren hacerlas. Muchas veces las hacen porque su sistema nervioso cree que esa es la mejor forma de mantenerse a salvo. Por ejemplo, imaginemos un niño que llega a una reunión familiar, una tía le pide un beso. Él no quiere dárselo. Nosotros insistimos, dale, no seas malcriado, solo un besito, hazlo por educación. ¿Qué aprende entonces? No solo aprende modales, sino que aprende cuando su cuerpo, cuando su cuerpo le dice no, es mejor ignorarlo para que los demás estén contentos. Y ese aprendizaje puede acompañarlo durante muchísimos años. Marco Ratti utiliza una metáfora muy sencilla.
El sistema nervioso funciona como un semáforo. Cuando estamos en verde, aprendemos, jugamos, creamos, escuchamos, nos relacionamos y esta es la naturaleza o la forma natural en la que pasan los niños. Pero cuando estamos en amarillo o en rojo, nuestro cerebro ya no está pensando en aprender, está pensando simplemente en sobrevivir. Y esto cambia completamente la forma de entender muchas escenas de crianza. Quizá cuando un niño hace una rabieta monumental, no necesita una consecuencia inmediata. Primero necesita recuperar la sensación de seguridad y después sí podemos pasar a enseñarle algo relacionado con esa situación. Muchas veces pensamos primero que se calme y luego lo abrazo, pero quizá es exactamente al revés. Primero necesita sentirse acompañado, no siempre el abrazo va a ser posible, pero necesita saber que estás ahí, que lo estás acompañando. Y eso no significa darle la razón, no significa comprarle lo que pidió, no significa eliminar el límite que hemos puesto, sino que tenemos que entender que un cerebro desregulado no va a aprender. Y eso ocurre no solo con los niños pequeños, también con los adolescentes e incluso con nosotros. Así que mientras escuchaba el episodio, me pregunté, ¿qué pasa si dejamos de preguntarnos cómo hago para que se porte bien y empezamos a preguntarnos qué le está pasando para comportarse así? Parece un cambio pequeño, pero cambia completamente nuestra respuesta, porque dejamos de luchar contra el niño y empezamos a ayudarlo. Otra idea que me encantó es que Marco Ratti habla de la importancia de la mirada y no solo de mirar, sino de ser visto. Y creo que todos conocemos esa sensación. Hay personas que nos miran y sentimos que debemos demostrarles algo y con otras simplemente podemos ser nosotros mismos. Nuestros hijos necesitan muchísimo más de la segunda, de ese espacio donde ellos puedan ser sin la necesidad de sentir que le deben algo a la otra persona. Así que piensa en una situación cotidiana como cuando tu hijo llega y te muestra un dibujo. En realidad no está buscando una crítica artística, no, sobre todo en los niños muy pequeños. Busca tus ojos, busca descubrir a través de tu expresión si lo que hizo tiene valor y poco a poco va construyendo una idea mucho más profunda. No solo de mi dibujo es bonito, sino de yo soy valioso. Aquí surge una idea que podríamos ponerla en práctica en esta misma semana. Cuando sus hijos vengan a enseñarles algo, antes de corregir, antes de felicitar, antes de preguntar, simplemente obsérvenlo, sonrían, conéctense con su hijo y díganle algo como cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Veo que le dedicaste mucho tiempo, porque estamos acostumbrados a evaluar, incluso a retroalimentar con buena intención, pero los niños necesitan primero sentirse vistos, no que se evalúe ese trabajo que hizo para ese dibujo o para esa cualquier cosa que te esté mostrando. Y como idea final les quiero dejar como esta idea más importante que yo encontré de ver el episodio de la entrevista de Marco Ratti. Y esto está relacionado con aquello que podemos regalar a nuestro hijo. Te lo explico. Los padres solemos preocuparnos muchísimo por preparar a nuestros hijos para el futuro. En realidad, creo que es uno de los principales objetivos que tenemos como padres. Los llevamos a un sinnúmero de actividades, les enseñamos idiomas, queremos que sean responsables, que sean autónomos y todo eso está muy bien. Pero quizá estamos olvidando algo muchísimo más importante, que tengan un sistema nervioso que les permita disfrutar de todo eso, porque de muy poco sirve formar a un adulto exitoso si vive permanentemente en alerta, si siente que nunca es suficiente, si no sabe descansar, si cree que tiene que demostrar constantemente que merece ser querido.
tal vez el mejor legado que podamos dejarles no sea esa lista infinita de habilidades que queremos desarrollar en ellos. Tal vez es algo muchísimo más sencillo, aunque complejo cuando no sabemos cómo hacerlo, que cuando la vida se ponga difícil tengan un lugar interno al que volver. Y ese lugar comienza a construirse desde la infancia, con algo tan cotidiano como la forma en que los miramos, los escuchamos y los acompañamos en los días buenos y sobre todo en los días más difíciles. Así que, para despedirme, te invito a ver la entrevista completa a Marco Ratti porque tiene información muy valiosa y también no olvides seguirme en Instagram para seguir explorando juntos la forma de regular nuestro propio sistema nervioso para luego poder hacerlo también con el de nuestros hijos. Y no olvides que nuestra comunidad gratuita, la tribu de Club Familia, está ya activa, donde nos acompañamos en esta maravillosa, aunque compleja, labor de criar, porque nadie debería criar solo. Recuerda que los links te los dejo en la descripción. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.